Bien, continuando con este viaje en este mundo de conocimientos, a continuación vamos a presentar desde Argentina al doctor Marcelo Pedro Russo. Como les dije, él es de origen argentino, es investigador, catedrático, licenciado en Ciencias de la Educación e inmunohomoterapista, profesor a cargo de la Cátedra de Neurofisiología de los Aprendizajes en la Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, en inmunohematología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, director de Investigaciones y Desarrollos Educativos de Argentina, profesor en Cátedra Didáctica y Currículum en la Universidad Abierta Interamericana y director de la Diplomatura Internacional en Educación Basada en la Evidencia, especialista en Neurofisiología de la Educación, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires y Magíster en Didáctica y Currículum, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Su tema, neuroplasticidad y aprendizajes. Sea muy bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío, Isa, así que muchas gracias por la convocatoria. Bueno, vamos a trabajar aquí sobre neuroplasticidad, neuroglioplasticidad y aprendizajes. Vamos a intentar desarrollar este tema en el día de hoy. Vamos a algo, si podemos. Hace ya, en el año 1861, Paul Broca descubría funciones localizadas en áreas del cerebro vinculados al lenguaje, como todos ustedes conocen. Esto lo publicó en el Boletín de la Sociedad Francesa de Anatomía, indicando que había un área del cerebro que tenía como función, digamos, en el giro frontal izquierdo, ¿no?, particularmente, funciones dentro del lenguaje desde el punto de vista articulatorio. Tiempo más tarde, ya 13 años más tarde, Carl Wernicke hacía lo propio también dentro del área del lenguaje, buscando el sustrato biológico en también el hemisferio izquierdo, en el giro temporal superior, las bases de la anatomía y de la neurología localizacionista en términos de funciones del aprendizaje se ponían allí muy en evidencia. Un tiempo más tarde, ya desde un desarrollo más desde la histología, Ramón Cajal señalaba la estructura cerebral compuesta por subunidades muy pequeñas, a las que describió casi como la conocemos hoy, unas pequeñas neuronas. Y contrario a esto, entrando un poco en tensión y en conflicto, Camilo Golgi, que está allí a ese lado, discutía sobre que esto era un sincicio, era una red. De esta manera, en menos de 30 años, se originaron las principales teorías de la neurociencia moderna que conocemos hoy, más bien desde el punto de vista localizacionista, ¿eh? Difícil término, si lo hay. Pero bueno, básicamente que indica que hay una función motora, sensorial, cognitiva, y que tiene esto una ubicación específica. A posteriori, digamos, en la historia, si bien existen algunas dudas al respecto de quién es el padre, digamos, del concepto de neuroplasticidad, hay registros de Ernesto Lugano, de 1906, como autor del término plasticidad cortical. Referido en este sentido, él se refería a que el paso del impulso eléctrico probablemente dejara una huella física o una huella química en la célula nerviosa, y que esto podía ser evidenciado luego, seguramente, cuando fueran momentos exploratorios a posteriori, ¿no? En 1938, Margaret Kenner mostró que lesiones quirúrgicas en la corteza motora de monos jóvenes y adultos eran cubiertos, estos déficits, digamos,
en esos primates jóvenes, y esas lesiones que se producían a temprana edad, digamos, se iban recuperando, ¿no? De alguna manera mostró que estas lesiones se podían recuperar dentro de los primeros 18 meses, ¿no? Por supuesto, luego viene Donald Hebb, que todos debemos conocer, que se basa en las teorías de Lugano y lleva hacia una experiencia de remodelación sináptica el concepto. Es decir, nos habla de un tejido en red que se recupera gracias a la glía, digamos, en términos de traccionar la migración de neuronas dentro de la corteza y que vayan supliendo aquellos déficits del sistema. Entre los años 60 y los años 70, por medio de estudios de ultraestructura ya sináptica, en donde se empieza a estudiar los factores de crecimiento neuronal, se empieza a estudiar la forma en la que se generan brotes axónicos, la potenciación de largo plazo y la sinapsis, digamos, el paradigma científico cambia, por supuesto, aparece una comprensión del tejido nervioso ya desde aquello que era rígido y modificable a algo que es absolutamente modificable. Y más o menos por 1970 se publican 3 artículos científicos. Ustedes recomendarán, ya conocen, digamos, el homúnculo de Penfield, o se lo acuerdan, digamos, ¿no? Pero se publican artículos científicos en referencia a las funciones derivadas de áreas de la mano, digamos, palma, la P, dedo que tienen ahí, la D, ¿no? Y está el homúnculo, ¿no? Entonces, ellos trabajan con la reorganización primero somatosensorial en el daño, digamos, del nervio periférico en mamíferos adultos, lo hacen en ese sentido, y después trabajan, digamos, más adelante, digamos, con personas, ¿no? Con seres humanos. Esas áreas que vemos ahí son la 1, 2 y 3, ¿se acuerdan de Brodmann, seguramente? Y que tiene 52 regiones, pero bueno, estas son 3 que las que están viendo allí en la imagen, donde el tamaño, digamos, de la imagen refiere al nivel de conectividad que tiene ese área en particular de la corteza. Básicamente, ahí estamos en una circunvolución postcentral, ocupando tanto la zona lateral como la medial, y ese homúnculo aparece entonces reflejando esta especificidad de terminaciones nerviosas. Cualquier tipo de lesión o deterioro que se provoque en la zona causa numerosas alteraciones, como la capacidad de percibir sensaciones entre la disfunción que nosotros podemos visualizar con cierta frecuencia, la disminución o pérdida del dolor, ¿sí? Y también algunas dificultades en la apreciación de rasgos térmicos, ¿no? Alteraciones de poder posicionar el cuerpo en un lugar determinado, de los movimientos, deterioros de las funciones táctiles, etc. La cuestión es que lo que vemos allí es como, por supuesto, digamos, ante la amputación de una parte del miembro superior, un área de la palma se ocupa de tramitar, digamos, rápidamente y ocupar el lugar perdido, digamos, ¿no? Por lo tanto, habría una modificación somatotrópica debido a la competencia de un territorio cortical que vemos ahí, que está basada justamente en esta plasticidad de la cual vamos a hablar ahora. PubMed lo que hace es publicar a partir de 1982 trabajos referidos a la plasticidad, digamos, ¿no? Como, digo esto como dato porque la palabra clave, digamos, de neuroplasticidad aparece por allí. Si nosotros pensamos en lo que de alguna manera dice la Organización Mundial de la Salud, digamos, como capacidad de la célula del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, subrayo después de estar sujetas a influencias patológicas, porque justamente de lo que venimos a tratar de conversar un rato acá, es que no hacen falta, digamos, instancias patológicas para que exista la plasticidad. La plasticidad tiene diversos sentidos, pero uno de ellos, digamos, está vinculado a los aprendizajes, y cualquier situación que ponga al límite nuestro sistema de comprensión, digamos, por abducción, por análisis, síntesis, lo que ustedes quieran, digamos, se deduce inmediatamente en una posibilidad o no, digamos, de adaptabilidad. Y en este sentido, sí, por supuesto, incluye traumas, incluye enfermedades,
pero hay un desarrollo también cronobiológico evolutivo en donde se observa la plasticidad en situaciones fisiológicas normales, digamos, ¿no? Hay otras definiciones de la neuroplasticidad, como Ramón y Cajal, adquisición de nuevas habilidades que requieren muchos años de práctica, tanto mental como física, o Gispen, capacidad de una neurona de adaptarse a cambios en el ambiente, interno o externo, previo a las lesiones. Pero tal vez cuando vamos a definiciones más modernas o que sean más consecuentes con los conocimientos actuales, pensamos en la capacidad del sistema nervioso de evolucionar, implicando cambios que son del nivel estructural y también funcional, y que entran en juego ante diferentes situaciones fisiológicas, como por ejemplo el aprendizaje y también situaciones de orden patológico. Por ahí la definición más abultada, más precisa, digamos, y con la cual la mayoría de ustedes seguramente va a compartir por la complejidad, es la que plantea Mary Dongovich, ¿no? La plasticidad son cambios en las redes neuronales, en respuesta, fíjense, a entrenamiento, también puede ser una injuria, rehabilitación, farmacoterapia, estimulación eléctrica o magnética, a terapias génicas y a células madre, ¿no? Al uso de células madres, la inmortalidad del sistema. La plasticidad del sistema nervioso central incluye, por supuesto, la generación de nuevas neuronas, la muerte celular programada, la apoptosis, brotes dendríticos y axónicos, el crecimiento de estos brotes, la potenciación a largo término de la transmisión sináptica, la depresión de largo término de la transmisión sináptica y el reclutamiento de la corteza adyacente y del hemisferio contralateral, es decir, poder auxiliarse de alguna manera. De modo que los mecanismos de la plasticidad cerebral han sido desarrollados, estudiados y analizados, y se puede taxonómicamente clasificar en dos tipos, digamos, aquellos que competen a las redes neuronales, a la comunicación, y por otro lado a la propia sinapsis neuronal, ¿no? Entonces, en el sentido de las redes neuronales, recuperar la excitabilidad, que está asociado esto al intercambio iónico, digamos, que ocurre dentro de la célula en el proceso de sinapsis, como ustedes ya conocerán, digamos, y si no, bueno, me preguntarán, no hay ningún problema, y actividades en las vías neuronales que estén parcialmente sin desarrollar, bueno, plasticidad con algunas neuronas de ensamble, es decir, lo que estamos hablando es de cómo de alguna forma aumenta el número de interconexiones producto de células que coadyuvan en ese sentido, armando una arquitectura que es absolutamente diferente tras las experiencias de aprendizaje en los sujetos y del intercambio con el medio ambiente. De lo que hablamos acá es de las formas en las que esto sucede. Allí tienen, por supuesto, representada una neurona, como la mayoría de ustedes debe conocer. Es una célula especializada que tiene particularidades, como por ejemplo, esa prolongación axónica, digamos, el cuerpo neuronal, las dendritas que salen de ella, y esas células que ven ahí alrededor, color azul y color roja, son células justamente que van a contribuir a proteger desde el punto de vista inmunológico ese axón que tenemos ahí, va a permitir y facilitar la comunicación. Por supuesto que la transmisión de la comunicación, digamos, está facilitada por distintos tipos de mecanismos químicos y eléctricos entre las neuronas, entre lo que nosotros conocemos, digamos, como neurotransmisores, la posibilidad de hacerlo, pero esto está facilitado por, digamos, por la formación de vesículas, y esas vesículas van a liberar su contenido al espacio sináptico, digamos, en virtud de el intercambio de diferencia de potencial, digamos, ¿no? Para lo cual va a ser requerido que algunos iones, como calcio, magnesio, potasio, estén en condiciones. Si pensamos en la corteza, ustedes la reconocerán como la parte gris en caso del encéfalo, o la parte central, son cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Cuerpos neuronales que por tinción se vuelven un poco más grises, digamos, ¿no? Entonces esos cuerpos neuronales están en láminas, ¿no? Constituyendo capas, ¿no? A nivel de la corteza. Esas capas son en total 6, diferenciadas por los tipos celulares. Entonces hay una capa, como ven allí, una capa molecular, la más externa, la que está asociada a la lámina más interna de la meninge, la pía madre, y esa capa, digamos, está formada por células piramidales,
el tamaño del cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa, y las dendritas apicales penetran en la capa molecular. Los axones entran en la sustancia blanca en forma de fibras o proyecciones que nosotros ya conocemos, formando, digamos, una asociación o fibras comisurales que le llamamos de ese modo. Esa capa molecular le sigue una granulosa interna con tipos celulares diferentes, que se organizan en forma horizontal, y se denomina banda externa de Beilinger, bueno, capas ganglionares, y así van generándose, digamos, diferentes capas celulares con distintas orientaciones, llegando a una capa multiforme al final, digamos, aunque la mayoría de las células son fusiformes. Muchas de esas células son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide, como pueden ver allí en esa imagen. Es decir, existen estas capas celulares en la corteza, y estas migraciones de capas celulares van a ir ocurriendo cronobiológicamente. Es decir, si ustedes tienen 36 semanas de gestación versus un niño de 6 años, fíjense los cambios que se van produciendo, ¿no? O sea, existe por un lado una migración, que la vemos ahí, a las 36 semanas de gestación, se va generando cada vez mayor niveles de comunicación, ven que se va ampliando, digamos, la zona de intercambio hasta los 2 años, pero por supuesto, si estas conectividades no tienen, digamos, esas comunicaciones no tienen función, van perdiendo, digamos, la necesidad de que así sea. A mí me gusta en este sentido hablar a veces de una metáfora, en referencia a, ¿vieron cuando uno organiza el espacio urbano y dice, bueno, voy a generar una plaza en el medio de mi pueblo? Bueno, hay una opción que es muy interesante, que es hacer la plaza y no poner ninguna baldosa, ningún mosaico, nada, y dejar el pasto. Bueno, los ciudadanos van caminando, mostrando de alguna manera cuáles son los caminos más ideales, ¿no? Y cuáles son los más frecuentes. En ese sentido se optimiza el espacio. Bueno, muy bien, cuando los caminos, digamos, quedan marcados por estos sujetos, nada más tenemos que poner ahí los mosaicos, ¿no? Y así nos evitamos algunos carteles que dicen prohibido pisar el césped. Y en este sentido, digamos, nuestra corteza también se organiza para, de alguna manera, facilitar los procesos automáticos y que tenga éxito, digamos, en este sentido. De modo tal que lo que vemos allí es cuáles son las conexiones, en este caso comunicaciones, digamos, que no han sido eficientes. Existe, digamos, cronobiológicamente la posibilidad de medir esto en el desarrollo evolutivo a lo largo de cierta cronobiología en edad por años, ¿no? 11 años en las niñas, 13 años en los niños. Aun cuando estos circuitos se generen en forma esperada y normal, también está bien explicar de alguna manera cuáles son las posibilidades que existen en la plasticidad neuronal, cuáles son los factores que podían producirla, ¿no es cierto? Entonces, por un lado puede haber una ramificación o sinaptogénesis, que ahora vamos a ver una imagen en donde crece el cuerpo celular hacia otro como consecuencia justamente de un crecimiento normal, digamos, ¿no? Se va a ocupar el lugar no tan utilizado, digamos. También podría haber una supersensibilidad de denervación, es decir, un incremento de la respuesta neuronal por la disminución de aferencias en ese lugar en particular. Podría haber una compensación conductual, es decir, un cambio, digamos, también referido en cuanto a los hábitos del sujeto, ¿no es cierto?, que pudieran modificar, ya sea después del daño cerebral, desarrollar nuevas combinaciones de conductas que sean aptas para poder adaptarse al medio. Hay un mecanismo, digamos, que no depende de la sinapsis en sí mismo, que tiene que ver con las vías dopaminérgicas, y que existe el incremento de la revolución de receptores mediante elementos extrasinépticos. El desenmascaramiento, digamos, conexiones neuronales en reposo que están inhibidas en el estado normal y que pueden desenmascararse desde un daño cerebral. Bueno, y así podríamos ir nombrando aspectos tróficos derivados de el desarrollo de algunas sustancias que están allí, coadyuvantes como las integrinas, neutrofinas, factores neutrófilos de crecimiento, etc., para poder ir abonando las teorías
ya sea de cambios en el nivel iónico, en cuanto a la sinapsis particularmente, o a nivel celular, digamos, o a nivel cerebral, en términos de cómo se distribuyen los mapas cerebrales. En ese sentido, son los mecanismos que existen, digamos, para poder visualizar un cambio en la estructura arquitectónica de nuestras neuronas desde el origen normal. Allí, por ejemplo, vemos cómo tras la irrupción del flujo sanguíneo, digamos, en un vaso, se produce, obviamente, como respuesta. Recuerden que el glutamato es excitador, digamos, entonces, al no poder salir de allí, al no poder ser expulsado y no poder ser recibido, digamos, por los receptores, es que aumenta la cantidad de calcio y zinc intracelular en la célula postsináptica, y esto produce la apoptosis de esa célula, ¿no? Existen otros mecanismos, como vemos aquí, en donde células que no tenían utilidad son puestas en funcionamiento, digamos, o mecanismos como el que vemos aquí, en donde hay una combinación, digamos, en donde existe un movimiento de arreglo de un axón por pérdida de una de las fibras, digamos, en este caso conducentes hacia el núcleo septal. Son formas que nosotros vemos que las células se relacionan. Por supuesto que en qué momento puede aparecer una lesión. Bueno, como ustedes saben, digamos, es la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad, los accidentes de tránsito, y produce justamente las fuerzas de impacto aplicadas sobre el encéfalo, hacen que los axones se rompan, ¿no es cierto? Esto en el sentido de los accidentes. Existen distintos tipos de plasticidad que las podríamos mencionar en términos de aquellas que recién mencionábamos, en términos cronobiológicos, relacionadas con el desarrollo del sujeto, y sabiendo que se dan a lo largo de toda la vida, digamos, podemos pensar, digamos, cómo se puede trabajar en el campo andragógico y en el campo pedagógico de manera diferencial, conociendo que esto es un potencial del sujeto, ¿no? Por supuesto que de todas las lesiones que de alguna manera nosotros trabajamos dentro del ámbito de la educación, como recién lo decía, digamos, David, ¿no? Era el que me precedió en el uso de la palabra. Obviamente el lenguaje como nivel expresivo es fundamental, porque tiene un loop, digamos, una vuelta que permite al sujeto aprender también de aquello que expresa y de las reacciones en los demás. Por lo tanto, central en el lenguaje el desarrollo de la plasticidad. En ese sentido, digamos, tenemos que pensar que también entonces pueden afectarse por patologías. Es decir, estos tres niveles, ¿no? Es decir, patologías, digamos, aspectos o factores relacionados con lo cronobiológico y aspectos vinculados a... ¿Cuál sería, digamos, el valor que las imágenes hoy aportan en la actualidad? Bueno, desde tecnologías no invasivas hay un montón, ¿no es cierto? Tenemos tomografía axial computada, tenemos resonancia magnética, espectrómetros, ecografías o electroencefalogramas, tenemos magneto, electroencefalogramas, es decir, instrumentos de interferencia cuántica superconductiva. Es decir, hay distintos tipos de mecanismos que nos permiten observar cambios a partir de la estimulación en pacientes que han tenido pérdida de alguna manera de alguna función, y así nosotros lo vamos revisando. El aprendizaje, digamos, cambia la estructura física del cerebro. Esto es lo que sabemos. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro. En otras palabras, digamos, el aprendizaje va a organizar y reorganizar nuestro cerebro físicamente. No somos el mismo después de esta charla que antes de esta charla, sí fue significativo. Y fue significativo si logró atravesar lo emocional del sujeto. Por lo tanto, nuestro enfoque, como también decía nuestro compañero anterior, debe estar basado justamente en la estimulación de ese área emocional, ¿no? Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. Por lo tanto, debemos atender a la individualidad, digamos. Y el cerebro, que es ese órgano, digamos, tan dinámico, moldeado,
por la experiencia, no elige tampoco cuáles son los estímulos de los cuales aprende. Por lo tanto, la selección de esos estímulos debe ser muy rigurosa si queremos, digamos, de alguna manera obtener como objetivo el desarrollo del libre albedrío de la persona. En ese sentido, el desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento que está impulsado biológicamente, sino que está relacionado con la información que recibe de la experiencia, ¿no? Y la experiencia muchas veces está administrada, gestionada por los espacios controlados del docente, ¿no? En resumen, la neurociencia en este sentido, digamos, ayuda, digamos, a mirar estos lugares, ¿no? Crear un ambiente, de alguna manera, un estado de alerta, ¿no? Relajado, alerta en el sentido del estrés, un estrés no reptiliano de respuesta automática. Esta cuestión que siempre, seguramente, ustedes les habrá pasado, lo habrán visto, ¿no? Esto de señalo a uno de los estudiantes y le hago una pregunta, entonces el estudiante se tapa con la capucha y no nos mira, ¿no? Entonces nosotros queremos interpelarlo en el mismo nivel. Bueno, a veces es importante dejar que la cosa se calme, ¿no? Para que cambie el modo en el cual vamos a comunicarnos, ¿eh? La situación de una amenaza obviamente va a generar o una respuesta de ataque o la huida por parte del sujeto, digamos, ¿no? En este sentido, también lo señalaba David anteriormente, ¿no? La autoestima como dato clave, como reforzador, no en el sentido de Skinner, digamos, operante, como nosotros lo podemos ver muchas veces hasta inclusive ilustrado, sino en el sentido de poder ser también empático, de alguna manera comprender la situación del otro. Absolutamente natural es que cuando se encuentra significado a lo que estoy trabajando, como si fuera cualquiera de los ámbitos epistémicos, va a ganar mucho más la atención, va a requerir menos focalización y por supuesto ese menor esfuerzo requerido va a mejorar las posibilidades, la potencial de desarrollar temas diversos sin que el sujeto se desgrane, caiga, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, teniendo esto como idea, administrar los plazos del aula, digamos, en su secuencia didáctica es central. Lo mismo que también pensar en esta idea, digamos, de comprometer toda la fisiología del sujeto. Es decir, tenemos diversos sentidos que participan de recoger datos de la realidad. Sabemos que a través de lo emocional mejoramos nuestras posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, si voy a hablar de inflación, bueno, voy a poner bolsas con vegetales y comida, aunque sea ficcionada, de plástico dentro del aula para simular un mercado, ¿verdad? Es decir, voy a intentar generar un ecosistema apto para los aprendizajes de ese sujeto, en cualquiera de las etapas en las cuales esté desarrollando mi secuencia, ya sea en el inicio como una instancia de ganar interés o en el desarrollo para que lleven adelante prácticas y que construyan alguna relación entre conceptos todavía no desarrollados. En este sentido, una de las cosas que más me interesa hacer y reforzar en los talleres con los docentes es en los modos en los que logramos hacer que el sujeto se autorreconozca cuáles son sus necesidades, cómo obtiene de alguna manera el placer, para poder después que él nos lo comunique y como agentes del hecho educativo poder intervenir en forma individual atendiendo a la diversidad y a ese sujeto, pero ese sujeto tiene que saber primero qué es lo que le gusta. Aspecto que a veces en el campo de la educación media, en secundaria, es más dificultoso. Si no se genera la suficiente confianza, ese dato no aparece, digamos, ¿no? Hay algunas ideas, digamos, en cuanto a desplazar, digamos, el uso de la memoria como uno de los instrumentos. Bueno, en este sentido, digamos, obviamente que opino que no, opino que la memoria, digamos, tiene un impacto positivo, obviamente como dato, y que el sujeto debe saber cómo ejercitarla para poder hacer uso de esas memorias. En este sentido, digamos, las formas de interacción ambiental y que enriquecen la experiencia educativa, aparecen, digamos, la utilización de los paper graphs como digamos, unas
formas, digamos, geométricas hechas con papel, sugestopedia, es decir, el análisis también de qué es lo que el sujeto va generando como expectativa cuando uno crea un aula, digamos, con ciertos sonidos, ¿no es cierto? O haciéndole hacer movimientos, o técnicas respiratorias, digamos, o cambia el clima del aula en ese sentido. Y también algunos aspectos, digamos, que están relacionados a asumir determinados roles. Bueno, en este sentido, digamos, hay un ambiente evidentemente natural, donde sería mejor que los aprendizajes sucedieran, un ambiente natural que a veces, por lo impactado, digamos, por determinada cultura, por determinadas tendencias, lo vemos como un poco relegado, como poco útil, digamos. Por lo tanto, digamos, nos preguntamos, ¿es posible, digamos, educarlos a los estudiantes dentro fuera del espacio áulico, digamos, lo podemos hacer? Bueno, en ese sentido, cada espacio tendrá sus particularidades. En lo personal, digamos, hay actividades donde esto se requiere y hay que, de alguna manera, generar los propósitos para alcanzar esa meta, es decir, poder generar los espacios de aprendizaje fuera del grado. Pero por otro lado, digamos, cuando esto no sucede, hay que garantizar estos aprendizajes dentro del aula. Por lo tanto, el juego de roles, las salidas, de alguna manera, incluso dentro del propio territorio, pero controladas, que asemejen más a experiencias reales, obviamente van a ser desafíos para ellos que van a ser solución para ganar el interés. Y, por supuesto, siempre es un paradigma de la complejidad, es decir, los problemas no son lineales, digamos, todos lo sabemos. Me quiero tomar un taxi, tendré diversas dificultades para poder viajar a un determinado lugar, no implican solamente reconocer el circuito que voy a llevar adelante, ¿no? En ese sentido, los problemas que deben presentarse basados en determinados retos con cierto nivel de verosimilitud con la realidad, acercan la posición de los estudiantes. El ambiente del laboratorio de clases que puede servir a esto, digamos, ¿no? El ambiente compartido, sin tampoco el exceso de esto, es decir, por lo menos en nuestro país, a veces en las escuelas que visito para hacer trabajos de investigación, observo muchas veces que los estudiantes trabajan en forma grupal, casi, digamos, presionados por la indicación de los docentes, pero que esto, más allá de constituirse a veces en un plano casi industrial de la promesa didáctica, no tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque no hay una preparación previa, digamos, los estudiantes no reciben previamente formas de aprender a interactuar, digamos, ¿no? Que serían necesarias para que esos desarrollos sean los adecuados. Por supuesto, también, digamos, y en este sentido, los sistemas de evaluación, sobre todo los sistemas sumativos de evaluación, digamos, tienen que comprender la individualidad. Y para eso hay que trabajar mucho en el baremado de los resultados. Lo digo esto en el sentido de la educación basada en la evidencia, es decir, recoger la trazabilidad de los procesos en forma individual, puesto que estoy proponiéndome que la enseñanza sea focalizada en cada uno de los estudiantes. Cuando los pongo en un grupo, si los evalúo en conjunto, muchas veces eso hace perder la dimensión del estudiante en cuanto a cuál ha sido su comportamiento dentro del grupo. Entonces hay que tratar de trabajar individualmente, punto a punto. ¿Por qué no las actividades solitarias, digamos, ¿no? Las actividades solitarias también, digamos, tienen una función, y el sujeto también tiene que poder estar solo, con él mismo, y reflexionar y pensar. No es que en compañía de otro es. Eso es importante, es fundamental, pero también poder estar con uno mismo, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, la riqueza está en utilizar las multidimensiones y todos los estímulos posibles para poder recrear situaciones reales, y muchas veces nos va a pasar tener que resolver situaciones de manera aislada o solos en la vida, y para eso también hay que estar preparados, digamos, ¿no? Esta mezcla nos va a permitir, digamos, tener no solamente aptitudes, sino actitudes que nos permitan el libre albedrío como objetivo final. De modo tal que en este sentido leerles un poco lo que ya tienen allí en pantalla, aprender desde y para la vida, digamos, descubrir la relación entre pensar, sentir y comportarse,
y que esto tenga una lógica, ¿no es cierto?, asertiva para resolver los problemas, evidenciar cómo aprendemos y cómo aprenden los demás, porque tal vez en este sentido podamos tomar datos que nos sean útiles, ¿sí?, pero sabiendo dónde estamos. En ese sentido, esto gana de alguna manera en la andragogía por una cuestión cronobiológica, a medida que vamos perdiendo, digamos, tanta dependencia y ganamos en autonomía, pero depende de la etapa en la vida en la que estamos, ir en ese camino, digamos, ¿no? En aprender a aprender, saber cómo aprendemos. Y conocer, digamos, la construcción del aprendizaje a nivel cerebral, en el caso del conjunto de los docentes que trabajamos en este espacio, para nosotros es fundamental, porque encontramos ahí algunas evidencias científicas y sobre todo encontramos, digamos, algunas promesas de esas evidencias científicas que nos hablan de mejoras en conseguir resultados por parte de los estudiantes. Así que bueno, esto es lo que quería contarles un poco sobre plasticidad neuronal y quedo en línea para cualquier pregunta que quieran realizarme, digamos, en este sentido, en la medida de lo posible, les contestaré, digamos. Muchas gracias, doctor. Ahí está Cisa. Tenemos unas preguntitas, entonces, que le hago inmediatamente. Perfecto. ¿Existe algún estudio que demuestre cuál tipo de estimulación sensorial promueve un mayor número de conexión neuronal? Bueno, depende de la zona que nosotros queramos trabajar. Si estamos hablando de lesiones, existe una cantidad innumerable de recursos de estimulación. Si nosotros estamos hablando de personas que están desarrollando su aprendizaje sin ningún trastorno en sus habilidades, lo que recién señalábamos, como por ejemplo el trabajo basado en problemas, retos y proyectos, y en donde la ecología del desarrollo de esos aprendizajes sucede munido de todas las mismas circunstancias. Esto me refiero, el aula debe oler a bosque, tener ruido de bosque y color de bosque, digamos, para que el sujeto, cuando entre en esa experiencia, se sienta, digamos, que está, por ejemplo, catalogando especies, digamos, autóctonas del lugar. Si es que no puede salir fuera del lugar, que sería lo maravilloso. ¿Sí? Utilizar los sentidos, digamos, todos los sentidos como input de información que vayan modificando su estado de ánimo y lo vayan haciéndose sentir parte. En esta enorme diversidad, por supuesto, es muy importante a la hora de medir las expectativas de logro, cuáles son los indicadores de logro, es decir, cuáles son los síntomas, digamos, el conjunto de síntomas que va dando a lo largo de la experiencia de clase el estudiante, ¿no? Y ir midiéndolo. Es decir, puede que incluso una estrategia para nosotros, adultos, pueda ser interesante, pero de repente se lo trabajamos esto con estudiantes de un determinado momento cronobiológico y no les importa, no forma parte. Entonces, tener en cuenta dos cosas. Primero, ideas e intereses no son lo mismo. Es decir, el constructivismo muchas veces trabaja sobre también cuáles son las ideas previas del sujeto. Bien, pero las ideas no representan los intereses, representan los saberes previos. El interés genuino, la inquietud, no está representado por la idea previa nada más. Entonces, separar las dos cosas. ¿Qué saben ustedes de la vaca? Por ahí contestan. Ahora, ¿les interesa la vaca? Por ahí no. Entonces, fíjense que ahí hay ya dos dimensiones. Decimos, por un lado, los intereses. ¿Qué te interesa? Y por otro lado, ¿cuáles son tus ideas previas? Nosotros nos acostumbramos mucho a trabajar sobre ideas previas. ¿Qué saben de esto para partir de un lugar e ir hacia otro lugar? Pero no hay que abandonar los intereses, porque podrían tener ideas previas, pero no necesariamente intereses. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos, lo que tenemos que hacer es despertar el interés. Y en ese sentido, los sujetos tienen distintos tipos de intereses, pero también tenemos que saber que a veces la puesta en evidencia de una experiencia educativa donde por primera vez experimentan un dato de la realidad, puede llamar su interés. Si aprovecho, Isa, a comentarte lo siguiente. Una de las preocupaciones de un trabajo de investigación que estoy haciendo está vinculado a
la tensión que existe en los currículums jurisdiccionales en referencia a la defensa de unidades productivas en provincias en nuestro país. Es decir, cada provincia defiende su unidad productiva, involucra en el currículum con mucha densidad aspectos vinculados a esa trayectoria, digamos, ¿no? A ese producto presagio, digamos, del sujeto, que se constituya en un ingeniero agrónomo porque vive en el campo, que se constituya en, etcétera, etcétera. La cuestión es que eso va tironeado de la idea de un currículum más global. Y entonces, un sujeto en una localización del interior de nuestro país, en una zona agrícola o ganadera, tal vez nunca piense ser oceanógrafo, porque no vio el mar, digamos, ¿no? Entonces hay una tensión ahí que hay que intentar romper. Pero para hacerlo en serio hay que generar las condiciones dentro del aula. Por supuesto, de acuerdo a los intereses. Claro. Otra pregunta. Otro caso es un estudiante con cirugía de cerebro y afectó el área frontal, memoria inmediata. ¿Existe alguna estrategia o andamiajes? Sí, por supuesto que esto es paso a paso. Para que suceda la plasticidad es requerido fundamentalmente tiempo, inducción y tiempo, ¿no? Y en este sentido, digamos, hacer que la persona tenga recuerdos no es tan complejo en términos de, si lo pensamos en una red de nocias, ¿no? GN, ¿no? Los nocias, en el sentido de un recuerdo vívido o vivido, que se estructura en base a distintos niveles de percepción. Es decir, la transducción del impulso nervioso genera un signo, digamos, pero que tiene distintas dimensiones, digamos, lo olfativo, lo visual, lo auditivo. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es generar, digamos, memorias sobre ideas abstractas, sino vinculadas a lo sensorial de distintas percepciones. Entonces hay que ver, en el caso particular del sujeto que se trate, digamos, cuál es el nivel activo de ingreso de información, de datos, digamos, desde el medio externo y del medio interno para aprovecharse de esa virtud y trabajar desde ahí para la incorporación de esa información, que después va a traducir y va a ampliar a lo largo de su vida con la plasticidad neuronal. Pero bueno, de algún lado tenemos que partir. Entonces, ¿qué es lo que todavía, digamos, reserva como fuente de transducción? ¿No? Lo visual, lo auditivo, hay que ver eso, en cada caso en particular, ¿no? Supongo que establecer rutinas también. Y claro, por supuesto, en virtud de eso, ¿no es cierto? En virtud de reconocer qué es lo que puede, digamos, trabajar y potenciarlo, ¿no? Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. Sí. ¿Es posible que una persona que haya sufrido meningitis herpética logre desarrollar las redes neuronales y lograr habilidades en el aprendizaje, sobre todo en edad adulta? Claro. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de meningitis, hay que ver el curso de la meningitis. Es muy difícil la pregunta. Si es posible, yo voy a decir que sí. Ahora, hay que analizar, bueno, había que haber analizado, ¿cierto?, algunos componentes del líquido cefalorraquídeo, la cantidad de tiempo, cuáles fueron los tratamientos. Es muy difícil, en este caso, hablar de esto, porque pareciera una pregunta hecha por alguien que tiene una patología o ha padecido a alguien, amigo algo suyo, muy digamos. específico, sí. Y sobre eso, digamos, no voy a emitir juicio, voy a decir que sí, como idea, digamos, promotora, de que de alguna manera tanto las ciencias de la salud como la educación, me dedico a ambos campos, pueden resolver, digamos, ¿no? Pero sin entrar en demasiados detalles. Ustedes saben que la diferenciación de la composición en este caso, y de la inflamación, van a dar diversas soluciones. De modo tal que no voy a emitir ahí un juicio sobre un caso en particular sin los datos del paciente, ¿no? Y tenemos otra pregunta. A ver. Las lesiones motrices, hipotonia congénita, ¿qué estimulación se considera la idónea? Claro. A ver, en este sentido, lo que nosotros tenemos es, obviamente, que durante la gestación el sujeto, digamos, nace, digamos, sin una patología heredada, digamos,
genéticamente, sino que es congénito. Habría que ver cuáles son las causales de esa afectación. No es lo mismo, la hipotonía, digamos, tiene también, otra vez, distintos mecanismos por los cuales se instala. Y hay que ver cuál fue, digamos, en ese sentido, cuál fue la forma en la que fue afectado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un hemitrasplante, como es la gestación, ¿no? Digamos, el engraftment de un ser que tiene la mitad del patrón genético paterno, habría que ver cuáles son todos los factores que provocaron la lesión, digamos, ¿no? En ese caso, el desarrollo de la lesión va a estar también vinculado a la etiología de la lesión. No es lo mismo, digamos, alguien bueno, no voy a hablar mucho más en detalle otra vez, por lo mismo que dije anteriormente. No es lo mismo, digamos, una patología que ha sido producida por, digamos, por ejemplo, el consumo de estupefacientes o de drogas y que lograron atravesar el suicidio placentario, digamos, que una situación diferencial. Esto también, otra vez, amerita ver el caso clínico para ver en ese caso cómo actuar, pero tengo que decir que también hay, digamos, estimulaciones que se hacen para mejorar la hipotonía muscular, digamos, en los pacientes, digamos, y que también tiene que ver con la edad evolutiva del sujeto, si ha sido tratado anteriormente, si no viene siendo tratado, cuál es el acompañamiento familiar, qué va a pasar después cuando salga de hacer los ejercicios, digamos, con el kinesiólogo, etcétera, 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 digamos, ¿no? Pero sí existen estas opciones. Son preguntas bastante vinculadas a lo clínico, ¿no? Está bueno eso. Sí, pero bueno. Y tenemos una última. Dice, hay autores que hablan de memorias de los sistemas. Si pudiera aclarar este proceso. Los sistemas se refiere básicamente, digamos, a conceptos, digamos, de conexionismo, ¿no? En términos de que, así como nosotros tenemos una recepción, digamos, en un área determinada de nuestra corteza occipital, percibimos, digamos, aspectos vinculados de las imágenes y memoria visual. En otras áreas, como el área temporal, auditivo, etcétera, cómo se vinculan entre sí estas áreas, ¿no? Y esos loops que están generados por haces, que ya se conoce perfectamente, qué sé yo, el fascículo arqueado no es exclusivo para el lenguaje ni tampoco único, ¿no es cierto? Sin entrar en detalles que pueda llegar a aburrir a la audiencia, digamos, lo que nosotros sabemos cada vez con más detalle es cuál es la multiplicidad de interacciones entre distintos tipos de fascículos que existen entre distintas áreas de la corteza. En ese sentido, se pueden reorganizar sistemas para que una persona que tiene dificultad en la interpretación visual pueda utilizar parte de la interpretación auditiva como recurso visual, ¿no? De esto estamos hablando. Bien, doctor. Estas han sido las preguntas. Muy agradecidos, muy agradecidos con su participación. Una excelente ponencia. De verdad que nos llena de aprendizaje tan necesario en este ámbito educativo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, las gracias y esperamos tenerlo en nuestro próximo congreso, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes y si tienen más preguntas, Isa, ya tenemos el contacto, así que cuando puedas, si ves que la gente lo necesita, yo estoy dispuesto a contestar. Así que me mandan un correo o lo que quieran y lo vamos trabajando, ¿eh? Perfecto, eso es muy bueno también para todos. Muchas gracias. Bueno, a usted, adiós. Bien, aún para nuestra próxima ponencia, estamos esperando a nuestro moderador. De momento, les quiero recordar que estaremos durante 3 días en este congreso, como ustedes ya lo saben. De momento, por supuesto, estamos en una transmisión privada. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de tener el link para que pueda accesar nuevamente a este link en caso de que usted por algún motivo tuviera que retirarse, en caso de que usted por alguna otra situación no pueda accesar en este momento y en vivo todos a nuestras ponencias, entonces ustedes van a poder accesar luego un link, el que se les va a mandar, por ejemplo, el día de hoy lo van a tener el día de mañana. Entonces, una vez terminado nuestra jornada el día de hoy,
por la noche o ya sea mañana por la mañana estaremos mandando el link del día anterior. También queremos agradecer como AEG, hemos tenido también la colaboración de AEG Global, específicamente contamos con AEG México y estamos agradeciendo a Miguel Delgadillo, que nos ha colaborado muchísimo en esta transmisión y entonces estamos haciendo extensivas las gracias a él. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para conectarnos nuevamente en 10 minutos, que estaremos con las ponencias. Les sugiero, por favor, quedarse conectados porque estaríamos regresando prontamente. Otra cosa que les iba a recordar es que ustedes pueden hacer también sus comentarios en YouTube. Ya ustedes saben que ahí está el chat para que puedan hacer no solamente preguntas, también nos interesa escuchar sus comentarios acerca de este importante congreso, que de verdad, como estábamos comentando, es de gran ayuda, sobre todo a quienes trabajamos en la educación. Y hablamos de que la educación, saben ustedes que por lo menos en lo que se refiere a países latinoamericanos, tenemos programas muy parecidos, contextos parecidos también, y que aunque varían en algunas situaciones, estamos hablando de contextos parecidos, en los que a veces luchamos con pobreza, con prostitución, con drogadicción, con una serie de situaciones en nuestras comunidades que a veces hace un poco difícil el trabajo, pero que realmente en este congreso estamos viendo que tenemos oportunidades de trabajar con los chicos si conocemos más allá del contexto, sus situaciones, si trabajamos sus emociones, si trabajamos meramente, que es en lo que estamos partiendo de todas esas conexiones neuronales que podemos tratar y trabajar para que el aprendizaje sea más efectivo. Entonces, como les digo, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos y nos estamos conectando prontamente.